Hola, buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a arrancar hoy con temas políticos. Nos están visitando dos senadores de la República para hablar de uno de los temas que ha estado en agenda intensamente en estas últimas horas, lo que fue la cumbre del Mercosur, con la decisión de suspender a Paraguay por lo menos hasta las elecciones del año que viene, y a su vez el ingreso que ya quedó acordado, así parece, entre los países de Venezuela como miembro pleno del bloque. Le estamos dando la bienvenida a Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. También está con nosotros esta noche, aquí en esta mesa, Gustavo Penades, que es senador del Partido Nacional. Gracias también por estar aquí en Poder Pensar. Un gusto. ¿Fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado lo que pasó en Paraguay? Bueno, fue las tres cosas que contempla el protocolo de Ushuaia para suspender a un país por el mecanismo de la cláusula democrática del Mercosur, que fue exactamente lo que pasó en Mendoza. Es decir, fue un quiebre institucional, un poder se rebeló contra el otro. El Parlamento, en este caso, contra el Poder Ejecutivo. Nosotros estamos acostumbrados a ver poderes ejecutivos que se rebelan contra parlamentos, pero acá sucedió exactamente al revés. Entonces es un Parlamento que destituyó a un presidente legítimamente elegido, uno de los presidentes más populares de la historia del Paraguay, y destituyó al presidente y a todo el gabinete. Al mismo tiempo, el presidente recurre a la Suprema Corte de Justicia, recurre la constitucionalidad, y la Suprema Corte de Justicia no ha lugar. Es un juicio sumario que se realiza en unas 36 horas, y la Suprema Corte de Justicia reacciona en un periodo más o menos equivalente. Es un proceso que no da las garantías suficientes. En ese sentido, entonces, además de ruptura democrática, es un proceso ilegal. Y bueno, y luego la tercera cláusula del protocolo de Ushuaia habla sobre la legitimidad, y en este caso se va contra un presidente legítimo, el primer presidente no colorado en la historia reciente, en los últimos 60 años de Paraguay. ¿No es una democracia lo que está gobernando hoy Paraguay? Hoy hay una situación, diría yo, de ilegitimidad manifiesta del nuevo gobierno, no diría de necesaria ilegalidad, puesto que el gobierno puede seguir gobernando de acuerdo a las leyes y a la Constitución, pero el gobierno que está hoy es un gobierno que padece del vicio de la ilegitimidad. ¿Fue un golpe o no fue un golpe lo que No pasó fue en un Paraguay? golpe. Sostener lo contrario es bastante temerario. El artículo 225 de la Constitución paraguaya prevé el mecanismo del juicio político al presidente. El juicio político del presidente fue cumplida en todas sus reglas constitucionales en el Paraguay. Siguen hoy vigentes todas las instituciones democráticas del Paraguay, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Judicial no hizo alugar el recurso presentado por el expresidente Lugo, le dio la razón al Parlamento, y la máxima autoridad electoral convalidó la decisión también. O sea, y el propio presidente Lugo reconoce la decisión, producto de que inmediatamente de conocido el veredicto del Senado, acata el mismo y se retira del Palacio López. O sea, aquí no hubo ningún golpe de Estado. Aquí lo que hubo fue un mecanismo legítimamente, ¿nos gustará o no nos gustará? ¿Fue más rápido o menos rápido? Eso hay también que conocer la realidad interna del Paraguay. Pero no se separó en un ápice del marco constitucional que el Paraguay tiene y al que hay que respetar. ¿No se le debió dar tiempo al presidente para argumentar qué era lo que él pedía en principio? El presidente tuvo tiempo para hacerlo, y en ese sentido la Cámara de Senadores procedió. Y no solamente eso. El 95% de los legisladores del Parlamento paraguayo, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores avaló la decisión. 5 partidos políticos diferentes convalidaron el juicio político y la posterior destitución del expresidente Lugo. Salvo 3 diputados que no fueron en la Cámara de Diputados y 2 senadores que no fueron en la Cámara de Senadores, un voto en contra en el Senado, 37 votos a favor, y en la Cámara de Diputados faltaron 2 diputados. Entonces, aquí hablar de quiebre institucional es absolutamente temerario. Y luego, cuando se habla de la aplicación del protocolo de Ushuaia, se incumple con el propio protocolo cuando se establece clarísimamente los artículos 2 y 4 del mismo, que se deberá, ante una situación como esta, escuchar al Estado al que se le piensa sancionar, para poder de esa manera ofrecerle la legítima defensa y la posibilidad de ejercer los descargos. Eso no se le permitió a Paraguay, dice usted. Sí, Ahora vamos a hablar sobre se le permitió a Paraguay, por favor. Moreira dice que sí se le permitió. Sí, por supuesto, me remito a las propias
A las propias declaraciones de Almagro, que dijo el presidente Lugo tuvo 2 horas para hacer sus descargos y el gobierno paraguayo se lo escuchó desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Concurrieron 10 cancilleres a Paraguay para prevenir la situación. El protocolo de Ushuaia... Pero decía recién, Moreira, la Constitución paraguaya la Constitución tiene paraguaya, el mecanismo incluido... La Constitución paraguaya tiene 2 artículos. Además del 225 tiene el artículo 17 que establece los derechos y garantías de las personas, los derechos procesales. El artículo 225 indica lo siguiente: los presidentes pueden ser destituidos por delitos penales, delitos civiles y por mal desempeño. ¿Usted sabe cuáles fueron las razones para la destitución de Lugo? Porque son muy llamativas. Una de las razones era la ola de delincuencia que azotaba al Paraguay. Imagínense con los problemas de seguridad que tenemos nosotros si eso se usara para enjuiciar a un presidente. La otra fue haber firmado el protocolo de Ushuaia. Eso otro argumento. La otra fue haber usado el local del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas para hacer un acto político y bueno, y la otra que francamente era un gobierno insostenible. Estos 5 argumentos esbozados por los fiscales acusadores que hoy estaban concurriendo al Parlamento, a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados. Estos 5 argumentos fueron sostenidos sin pruebas. No se le dio tiempo prácticamente a Lugo para interponer las pruebas, para preparar la audiencia. Creo que más o menos a las 5 de la tarde diputados lo votó y después ya pasó al Senado. El Senado reglamentó en el mismo momento el 225. Cuando Lugo recurre a la Suprema Corte de Justicia, recurre por una reglamentación que está haciendo el Senado ahí sobre tablas antes de aprobar. La sesión era un desquicio, cualquiera que haya estado ahí se lo puede decir. Fue una ejecución sumaria y como tal lo entendieron aún presidentes que no tienen nada que ver con el signo ideológico de nuestro gobierno, como Santos de Colombia, lo reconocieron en México, lo reconoció Perú. Tuvo este golpe de Estado, tuvo la condena de toda América Latina. Entonces vamos a no tapar el sol con un dedo. Hay se pueden hablar de alineamientos ideológicos en todo este tema, por eso de repente los legisladores de aquí de la oposición salen tan fuertemente a defender... No, nosotros defendemos al Paraguay porque hemos visto atropellos sobre el Paraguay en el correr de toda la historia del siglo XX y del siglo XIX. Esto es lo más parecido a la guerra de la Triple Alianza que yo recuerdo en toda la historia del Paraguay. Es para tanto ese planteo, pero ¿quién lo ha por cuestionado? supuesto que sí, pero ¿cómo no va a ser así cuando a un Estado se le suspende sus derechos en el Mercosur? Se decide la intervención de cancilleres, lamentablemente fue una idea del canciller uruguayo, que se trasladan desde Río de Janeiro a Asunción. En Asunción hay un video que establece que el canciller venezolano y el embajador de Ecuador se reúnen con los mandos militares paraguayos y los exhortan a no obedecer a no obedecer la decisión del Senado. Video que se ha conocido en estas horas. Exactamente, por el cual es clarísima la intromisión en asuntos internos del Paraguay. Y luego, la suspensión de UNASUR, ahí está, UNASUR y el Mercosur lo suspendieron. Nosotros creemos que está mal suspendido. Y creemos además que la actitud del Uruguay es una actitud realmente condenable para con la historia que nos ha unido de solidaridad con el pueblo y el gobierno del Paraguay. Ahora, que hayan reflejos de carácter ideológico en otros, perfectamente, nosotros no. Le vuelvo a repetir, del sistema político, ¿sabe cuántos diputados tenía Lugo que le respondían directamente a él en la Cámara de Diputados? 2. Solamente 2. Y en el Senado, un senador. Y así y todo pudo gobernar con una coalición durante todo este tiempo. Se aplica la decisión constitucional de separarlo del cargo, es convalidada por los 2 poderes del Estado, el legislativo, el judicial y por la Suprema Autoridad Electoral, y el propio damnificado lo reconoce y lo acepta. ¿Tiene sentido eso, Benadés, cuando hay elecciones ya previstas para el mes de Pero abril del año que viene? De acuerdo. Mire, yo le voy a decir, si usted quiere conocer mi opinión, a mí no me gusta lo que sucedió. Pero yo defiendo el derecho de los paraguayos de que en el marco constitucional que ellos tienen hayan hecho lo que hicieron. Lo que me parece inaceptable es la intromisión de otros estados. Porque si esto hubiera sucedido en la Argentina o en el Brasil, otra hubiera sido la historia. Y eso hasta estratégicamente para nuestro país es fundamental defenderlo a ultranza. Y me parece además que las últimas afirmaciones conocidas del presidente de la República diciendo que lo político estuvo por encima de lo jurídico realmente es de una gravedad aún que
ensombrece mucho más la posición del Uruguay. Moreira, ¿cómo puede un presidente gobernar un país, llevar adelante sus políticas, su estrategia, si no tiene respaldo político? Que era lo que le pasó a Lugo, ¿no? Bueno, parece ser lo que le pasó a Lugo. Primero quiero hacer una aclaración sobre la intromisión de los cancilleres de otros países en Paraguay. El protocolo de Ushuaia determina que ante situaciones de irregularidad política o amenazas de ruptura del orden constitucional, irán los cancilleres de los países a ese país justamente a verificar la situación. ¿Se cumplió con eso, dice usted, al ir a Paraguay? Por supuesto, no es una intromisión, eso está previsto en el propio protocolo de Ushuaia, por más que a los paraguayos que lo firmaron ahora parece que no les gusta lo que firmaron, pero ellos mismos sancionaron ese protocolo que habilita a esa no intervención, a esa presencia de los cancilleres que, bueno, tiene tanta o más legitimidad que la presencia de la OEA, vamos, ¿no? Es la presencia de los cancilleres que forman parte de un bloque con el que Paraguay accedió a conformar bajo esas reglas, esas mismas reglas que ahora lo condenan. En cuanto a la... Usted me preguntaba por la... Y luego con respecto a si tenía apoyo político, lo que usted me pregunta sobre Lugo. Dije que Lugo fue elegido por el 42% de los votos. Solo hubo un presidente más popular que Lugo después de la dictadura de Stroessner, que fue Cubas, que también fue... Es difícil saber de dónde vienen los votos también, ¿no? Esa coalición que él arma y que lo apoya. Bueno, él arma, el Paraguay siempre tuvo dos grandes partidos, el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Colorado. Pero el Partido Colorado se divide entre el oviedismo, la UNACE, y el Partido Colorado, que ahora son como enemigos mortales, pero vienen de la misma fuente. El Partido Colorado estuvo en dictadura y estuvo en democracia, siempre estuvo. Los presidentes fueron todos del Partido Colorado, el último presidente fue Nicanor Duarte, y el presidente Lugo es el primer presidente en 60 años que no es del Partido Colorado. Por eso digo, es muy sospechoso a su vez que el Partido Colorado haya sido el que inicia el proceso de destitución, que lo que pasó en Curuguatí era la invasión de una hacienda del Partido Colorado. Vamos, el Partido Colorado está detrás de este golpe de Estado, me parece que no hay demasiadas dudas sobre eso. Ahora, ¿puede un presidente gobernar sin partidos propios? Esa sería la pregunta. Sin respaldo político. Bueno, él tenía el respaldo político, tenía dos respaldos políticos. El primero era el respaldo político popular. Voy a recurrir a algo que quizá Penades me lo discuta, pero me voy a referir a las encuestas de opinión pública. El presidente Lugo es o fue el presidente más popular, según miden las encuestas de opinión pública, de los últimos 20 años. Empezó con una popularidad del 86%. Nicanor Duarte terminó con una popularidad del 17%. La fue perdiendo, sí, pero todavía lo apoyaba más de la mitad de la población. Lo apoyaba más gente de la que quizá esté en este momento apoyando a nuestro gobierno. Quiere decir que popularidad el presidente tenía. No tenía problemas económicos, es cierto que Uruguay estaba en una crisis de estancamiento, pero las cuentas públicas estaban bien, no había inflación, no había esas circunstancias económicas que a veces rodean una situación de amenaza de la ruptura institucional, como inflaciones desatadas, crisis económica. Usted habla de un plan político para sacarlo, que esa era la intención que estaba en todo esto. A ver, Franco, yo lo recuerdo porque acompañé el proceso de Paraguay. Era difícil gobernar para Lugo, era difícil. Tenía una alianza con el Partido Liberal. Del Partido Liberal, Franco, su vicepresidente, esos vicepresidentes tan poco leales como lo fue Cobos con Cristina Kirchner, en fin, Franco dijo, vamos a ver si dura 6 meses. Yo creo que Lugo haría un mes que había asumido cuando Franco dijo eso. Quiere decir que Franco desde el primer momento estuvo instigando contra Lugo. Pero el Partido Liberal no siempre lo acompañó a Franco, porque en realidad el propio Franco perdió ahora las elecciones internas de su partido. El Partido Liberal lo acompañó. Yo creo que el Partido Liberal hizo muy mal en acompañar al Partido Colorado en este juicio sumario al presidente, pero bueno. Les pido un minutito, después viene el senador Penades y vamos a comenzar a hablar de lo que es otro de los puntos polémicos en toda esta historia de la cumbre del Mercosur, que es el ingreso de Venezuela como miembro pleno y algunos dichos del presidente Mujica de estas horas. Ya regresamos. Seguimos dialogando hoy aquí en Poder Pensar con los senadores Constanza Moreira y Gustavo Penades del Frente Amplio y del Partido Nacional sobre todo lo que ha sucedido en el Mercosur en estas horas. El primer bloque estuvo dedicado prácticamente a lo que fue la situación paraguaya y las decisiones que se han tomado en la región con este país. Ahora vamos a hablar de otro de los capítulos polémicos, el ingreso de Venezuela como miembro pleno, aprovechando justamente que Paraguay hoy no es un socio activo por resolución de los otros 3 integrantes de este acuerdo regional. Penades, ¿cómo toma
esta decisión? ¿Se aprovechó lo que pasó con Paraguay para meter por la ventana a Venezuela, como se ha dicho por allí? Absolutamente, absolutamente. Y de una forma irregular y violentando todo el sistema legal y jurídico que sustenta el Mercosur. Y esto no lo digo solamente yo, lo dice el compañero de bancada de la senadora Moreira, actual vicepresidente de la República, el senador Astori, que dice que... Habló de una de las heridas más profundas que ha sufrido el Mercosur. O sea que el senador Astori nos da a nosotros la razón cuando sostiene que esta es una medida que realmente no guarda ningún tipo de razón, además. Que no guarda ningún tipo de justificación, que parecería ser que de la misma manera que la senadora Moreira parece interpretar que el desplazamiento del presidente Lugo del Paraguay responde a un plan urdido entre dos partidos políticos, cuando fueron 5 los que lo votaron, en este caso parecería ser que se esperó que pasara esto para que entonces en un plan también urdido por Argentina y por Brasil y por lamentablemente el Uruguay, se ingresara a Venezuela por la ventana. Es la decisión que termina yo creo que con el Mercosur, tal cual conocimos, porque además las justificaciones que hemos escuchado desde el canciller Almagro al propio presidente de la República lo que hacen es todavía ensombrecer aún más la situación. El Uruguay renuncia a la posibilidad del veto. El Uruguay abandona, porque ya lo abandonó con relación al Parlamento del Mercosur, una de las cuestiones más importantes que el Mercosur tiene, que es no importando ni el tamaño ni la cantidad de población, cada país vale un voto, y para todas las medidas se necesita el consenso, o sea que todos estemos de acuerdo. Uruguay prescinde de eso que para mí es la llave de oro, con la que sin teniendo tamaño, ni teniendo población, ni teniendo peso económico, pero sí teniendo respeto internacional como el que el Uruguay tenía, lamentablemente hoy perdido, el Uruguay podía decir, esto no sale. Y además, violentando aún más también el protocolo de Asunción, porque aquí hay una realidad que es la siguiente, Paraguay no fue expulsado, Paraguay fue suspendido. Y por ende entonces habría que haber consultado o haber esperado que Paraguay estuviera plenamente vigente sus derechos en el Mercosur para también haberlo consultado. Recordemos que el Senado paraguayo en 5 años no ha votado el ingreso de Venezuela. Y ese es un problema del Senado paraguayo. Y me parece muy bien y tienen todo el derecho a no haberlo votar. Han intentado hasta ir a comprar a los senadores paraguayos para ver si lo votaban. Ahí está. A mí me parece que hay como una especie de relativización sobre el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la independencia de los estados, a todo lo que implica que las cosas valen porque son y están establecidas en la ley, que decir, como hoy lamentablemente dijo el presidente de la República, de que eran prisioneros del Senado paraguayo. Y sí, el Mercosur era prisionero del Senado paraguayo. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Y mañana capaz que no puede ser prisionero del Senado uruguayo, defendiendo los intereses de nuestro país? Así que entonces me parece que ante todo esto realmente la posición ha sido violentatoria y atentatoria al Estado. ¿Cómo lo ve Moreira? ¿Cómo fue esta decisión de...? Muy bien. Usted dice, ¿se aprovechó el momento? Y yo diría, sí, se aprovechó el momento, sin lugar a dudas. Hay una expresión que me gustaría recordar de Mujica que dice, le hemos mendigado al Senado paraguayo, recordemos que Venezuela tiene media sanción, ¿no? Los diputados paraguayos lo votaron, pero el Senado lo bloqueó. ¿Por qué razones lo bloqueó? Bueno, por razones que precisamente no serían comprensibles para aquellos defensores del Mercosur comercial. Y me refiero al Partido Nacional, que ha defendido fuertemente la idea de un Mercosur económico y no un Mercosur político. Bueno, las razones por las que el Senado no vota es porque no le gusta a Chávez, porque no le gusta el gobierno. Dice, y bueno, capaz que si el gobierno cambia, entonces ya no es una relación entre los estados, ya es una relación en que si el gobierno me gusta, si no me gusta. A ver, vamos a ver una cosa. Uno entra en un tratado como el Mercosur o la UNASUR porque quiere, nadie lo obliga. La decisión es voluntaria, luego se aceptan las reglas. De hecho, el Senado paraguayo estaba bloqueando el ingreso de Mercosur, de Venezuela, y para Brasil... ¿Eso dentro de las reglas de lo que puede pasar, como decía recién? Por supuesto que está dentro de las reglas, sí, por eso pasaba. Está dentro de las reglas. Ahora, ¿qué pasaba? Está dentro de las reglas más o menos, porque una cosa es pedir consenso, y otra cosa es que el consenso vaya acompañado por la capacidad de veto.
Nosotros no tenemos un sistema de vetos en el Mercosur, tenemos un sistema de búsqueda de consenso. Quiere decir que buscamos el consenso. Tanto buscamos el consenso que en el 2011 se dijo, vamos a nombrar a un grupo de altas personalidades para buscarle la vuelta al ingreso de Venezuela al Mercosur, porque el ingreso de Venezuela al Mercosur es muy importante para el Mercosur. A algunos les puede gustar y a otros no. Yo sé que el senador Penades y la bancada del Partido Nacional tampoco quieren este Mercosur. Que entonces es otra discusión, ¿no? ¿Se quiere el Mercosur como está? ¿No se quiere el Mercosur? Yo sé que no les gusta este Mercosur con su proporcionalidad atenuada, el Mercosur, en fin, este Mercosur como bandando no es parte del proyecto político, por ejemplo, del Partido Nacional. Entonces, para nosotros, en cambio, el ingreso de Venezuela es determinante, por varias razones. Por las razones energéticas claves, porque Venezuela es un país productor de petróleo, que el poderío que podría tener PDVSA con Petrobras, con YPF, bueno, sería muy importante para una región que quiere ser soberana energéticamente como América Latina, porque nosotros nos estamos defendiendo bien de la crisis que afecta a los países desarrollados gracias a los procesos de integración regional, porque Venezuela es capital en este proceso. Entonces, nosotros requeríamos el ingreso de Venezuela y efectivamente, para el Senado paraguayo lo estaba trancando porque el diputado de Paraguay lo había votado. ¿Usted está de acuerdo con esa frase que utilizó el presidente Mujica? ¿Lo político superaba largamente lo jurídico? Por supuesto. ¿Vio cuántas veces se usa la palabra no hay voluntad política? Se dice, no hay voluntad política. Esto no sale porque no hay voluntad política. Tenemos la norma, pero no hay voluntad. ¿Sabe una cosa? Acá hubo voluntad política expresada por estas dos damas fuertes, ¿no?, que tenemos ahora en los gobiernos de Argentina y de Brasil. Hubo voluntad política. Las interpretaciones sobre la juridicidad de esta medida abren muchos flancos y por eso está la discusión abierta y por eso tenemos el periodo y el Uruguay pidió hasta el 31 de julio para encontrar una solución jurídica más adecuada, porque como bien lo dijo Penades, Paraguay está suspendido, quiere decir en algún momento va a volver a incorporarse y hay que ver cómo la incorporación de Venezuela la incorpora Paraguay después. Su colega Lucía Topolansky ya dijo hoy que el hecho de fondo, que es el ingreso de Venezuela, es prácticamente inamovible e incambiable. Por supuesto, pero se puede modificar el protocolo de adhesión de Venezuela, que es el que requiere las 5 ratificaciones. Solo hay 4, la de Venezuela, la de Uruguay, la de Argentina y la de Brasil. No está completa la de Paraguay. Eso es una historia para verse, se puede modificar, se puede mejorar la fórmula jurídica. Lo que yo no creo es que el Mercosur esté herido de muerte, ni mucho menos. Creo que con el ingreso de Venezuela el Mercosur va a mejorar. Penades, por allí está, usted lo planteó, el tema de la posición que Uruguay presentó finalmente y lo que ha dicho el presidente Mujica, pero ¿puede hacer algo Uruguay? ¿Cómo se puede parar ante dos gigantes que tiene al lado, que están tomando una decisión y decir, bueno, yo también me paro en la vereda de enfrente? ¿Cómo nos hemos parado en los últimos 176 años con estos dos gigantes que tenemos alrededor nuestro? Con mucha dignidad, negociando, con mucha audacia, con mucho conocimiento, con mucha astucia, no dejándose bravuconear, no dejándose llevar por delante. Que el Mercosur funciona, la única que lo sostiene es la senadora Moreira. Yo he escuchado al presidente de la República decir que este no es el Mercosur que le gusta, que el Mercosur así no. Al vicepresidente Astori decir eso y muchas cosas más. El presidente Mujica viene de Mendoza esgrimiendo como su gran victoria que al Uruguay le permitieron llevar adelante tratados bilaterales con países por fuera del Mercosur justamente porque el Mercosur no funciona. El Parlamento del Mercosur que integramos la senadora Moreira y yo hace un año que no se reúne. Entonces, ¿de qué Mercosur me están hablando? Del Mercosur en el cual Argentina y Brasil se ponen de acuerdo, el Mercosur que Argentina quiere subir los aranceles, el Mercosur en el cual Argentina determina unilateralmente decisiones en su economía que terminan perjudicando al Uruguay y al Brasil, del Brasil tomando esas mismas decisiones perjudicando al Uruguay permanentemente. ¿Favorece a Uruguay el ingreso de Venezuela si usted tuviera que mirarlo fríamente sin todo lo que ha pasado? Yo creo que aquí el problema, ¿sabe cuál es? Que si nosotros entramos a relativizar todo lo que tiene que ver con la normativa, con el Estado de Derecho, terminamos relativizando todo. Hasta algún día decir, y bueno, ¿y para qué no? La democracia no hay. Porque yo he escuchado a gente decir, bueno, pero tiene popularidad, pero no lograba tener los consensos políticos que son los que sostienen al Estado de Derecho. Y entonces ahí vamos a la vieja discusión, la democracia directa, la democracia representativa. Son términos muy graves, que atentan contra, que perforan, como está ahora de moda decir, que perforan el Estado de Derecho desde todos los puntos de vista. Entonces, el Uruguay resulta que viene además, pero además
El que no estaba de acuerdo con que esto fuese así fue el propio canciller, lo dijo. Y el presidente de la República tuvo que hacer hoy... Está bien, pero el canciller dice, no estábamos de acuerdo en las circunstancias de cómo se dio, pero no en el tema de fondo. Y está muy bien, y yo sé que el Frente Amplio fue el primero en ratificar el Tratado de Ingreso. Y hasta la propia decisión de que ingresara a Venezuela, si se hubieran cumplido todos los requisitos y yo la voté en contra, es legítimo. ¿Usted no la votó por qué? Yo no la voté porque no creo que estén dadas las condicionantes políticas ni geopolíticas. Pero es porque está Chávez, ¿es esa la No, historia? es porque Venezuela no tiene nada que ver con esta región. Venezuela con la región de Venezuela...